Hola, esto es BBVA Acentos. 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 Un podcast de BBVA. Acentos. Acentos. Hola, ¿qué tal? Les damos la bienvenida al podcast Acentos, un espacio en el que queremos acercar los temas económicos y financieros que suelen ser lejanos de las personas, pero que tienen gran importancia en el día a día. Hoy nos acompaña Mario Iparraguirre, economista senior de BBVA Research en Argentina, para explicarnos el reciente informe de situación inmobiliaria. ¿Cómo estás, Mario? Hola Juan, ¿qué tal? Un placer estar acá. Gracias por este espacio. Y bueno, vamos a hablar un poquito de qué nos trajo de nuevo el mercado inmobiliario este año, ¿no? Con todos los cambios que hubo. Ha sido un año muy movido por el mercado inmobiliario. Quería comenzar por la derogación de la ley de alquileres que tuvimos a principio de año. ¿Qué efectos concretos ha tenido en la oferta y la accesibilidad de las viviendas? ¿Y qué oportunidades presentó este cambio para inquilinos y propietarios? Bien, sí. Muy buena pregunta porque fue uno de los cambios cruciales que tuvimos en el mercado inmobiliario. Ahora recordemos que los puntos principales de esta ley de alquileres, la 27551, entró en vigencia en julio del 20, plena pandemia, pero bueno, los puntos principales que fueron sus mayores frenos estaban en la duración, ¿sí? Que tenías duración mínima de contrato de 3 años, y además el precio del alquiler estaba regulado por un índice que combinaba inflación y variación de salarios, ¿sí? Entonces, esta combinación fue prácticamente mortal para los propietarios, que lo que hicieron fue automáticamente empezar a sacar sus viviendas de la posibilidad de alquiler. Eso generó un aumento muy drástico de los precios de los alquileres por, obviamente, la baja de la oferta. Entonces, bajó automáticamente esa disponibilidad. Terminaron perjudicados los propietarios, por un lado, porque, bueno, por esta baja de la rentabilidad que implicó la introducción de la ley, y por otro también se perjudicaron los inquilinos porque, claro, había muy poca oferta. Tenían que alquilar lo que encontraban. Exacto, no podían encontrar, y si encontraban estaban a precios muy altos, incluso que en ese momento todavía no estaba permitido, digamos oficialmente, uno podía encontrar alquileres en dólares, ¿sí? Iban por fuera de la ley. Exacto. ¿Sí? Entonces, eso no estaba contemplado, por lo cual se vieron perjudicadas las dos partes. Y bueno, los propietarios, los dueños de estas viviendas, al final se terminaron volcando por activos más líquidos, buscar rentabilidad en otras oportunidades. Y bueno, básicamente lo que sucedió es quedarse a la espera de que esto en algún momento cambie. Llegó el nuevo gobierno y una de las primeras medidas que tomó fue derogar esta ley de alquileres. Y bueno, a partir de ahí se empezaron a observar cambios muy significativos en el mercado. En los primeros meses ya hubo un repunte de la oferta de propiedades muy para alquiler, ¿no? Muy alto. Muchos de esos dueños que habían retirado las viviendas en su momento porque no les representaba negocio debido a la ley, bueno, ahora volvieron a ofrecerlas. Y esto fue sucediendo en distintas regiones del país, porque bueno, también vamos relevando lo que sucede en las principales provincias del interior, y también fue un comportamiento que se iba replicando. Entonces, por un lado eso, sumado a que con el tiempo, con el correr de este 2024, las condiciones macroeconómicas fueron mejorando de a poco, y eso también ayudó a mejorar la rentabilidad de los dueños de estas viviendas. Entonces, también hubo una influencia positiva desde ese lado, desde la macro. De hecho, solo para ponerte en contexto, ¿no? ¿Cómo fue el cambio y qué tan mal había resultado, ¿no? La ley de alquileres? O sea, entre enero y septiembre de este año 2024, comparado con enero-septiembre de 2023, la oferta de alquileres aumentó un 400%. Okay. En agosto del 23 llegó a sus mínimos históricos, ¿sí? Relevados al menos acá en Ciudad de Buenos Aires, de por mes 170, 175 propiedades ofertadas para alquilar. Para lo que es el mercado de Capital Federal no es nada. Uh-huh. Bueno, hoy se revirtió y bueno, ya estamos hablando de otra historia. Y bueno, en cuanto a los precios, también que habíamos dicho que se dispararon por la llegada de la ley de alquileres, bueno, ahora también nosotros lo medimos en términos reales, que lo pueden ver en el informe,
en términos reales ya retrocedieron los precios a lo que eran valores 2019. O sea que el mercado está mostrando cierta recuperación, normalidad. Exacto, sí. Una cosa que se menciona en el informe es el déficit habitacional, que sigue siendo un desafío para la Argentina. ¿Cuáles son las principales barreras a resolver ese problema? Sí, el déficit habitacional acá en Argentina es una deuda pendiente de hace muchos años. Uno cuando empieza a mirar los números dice, sí, claramente esto no es algo que surgió de un momento para el otro, de la noche a la mañana, no. Tenemos relevado que prácticamente hay en promedio un 20% de viviendas, de hogares que no cuentan con los materiales adecuados, ¿sí? Para, digamos, de la calidad necesaria para poder vivir en condiciones dignas. Referimos a techos, pisos, ubicación, a veces que están en zonas insalubres y demás. ¿Sí? Un 20% en promedio de los hogares, eso es mucho, ¿sí? Es un número muy, muy alto. Sumado a eso, tenemos también un casi 3% de hogares en condiciones de hacinamiento crítico, ¿sí? El hacinamiento crítico hace referencia a una situación en la cual hay más de 3 personas viviendo en un mismo cuarto, ¿sí? Entonces un mismo ambiente. Entonces eso ya nos va dando la pauta del gran déficit que hay aquí en Argentina. Eso por un lado, que también responde a lo que se llaman necesidades básicas insatisfechas. Ahora, que eso está más relacionado con lo que es pobreza. Ahora también hay otro segmento de población no pobre, pero que tampoco puede acceder, ¿sí? Entonces tenés una demanda de alquileres por necesidad. Digo por necesidad porque quizá es gente que quisiera tener su vivienda propia, que también se cuenta como parte del déficit habitacional, pero que como no la puede alcanzar, se resigna y tiene que alquilar, ¿sí? Porque no tiene otra opción. Entonces, a fin de cuentas, el principal obstáculo, la principal barrera es la restricción presupuestaria, ¿sí? ¿Por qué? Porque algunos, por condiciones de pobreza, ya directamente no pueden tener esas condiciones dignas, y otros que no son pobres no pueden llegar a su casa propia por, básicamente, falta de crédito, ¿sí? Que es un elemento clave cuando estamos hablando del mercado de viviendas. Ahí me estás dando el pie a la próxima pregunta, justamente, que era que este año tuvimos la vuelta de los créditos hipotecarios UBA, que empezó de a poco a mover el avispero del mercado inmobiliario, pero bueno, ¿qué va a pasar con eso en los próximos años? ¿Cómo crees que este fenómeno puede transformar el acceso a la vivienda? Bien, puede transformarla digamos, muy positivamente, ¿sí? ¿Qué es lo que sucede? Las economías que tienen un sistema financiero desarrollado no presentan inconvenientes como los que hemos visto muchas veces aquí en Argentina, ¿sí? Porque economías con sistemas financieros desarrollados básicamente no tienen problemas para la adquisición de bienes durables. Bienes durables, básicamente autos, viviendas, ¿sí? En el caso nuestro de las viviendas, bueno, esos sistemas financieros más desarrollados cuentan con mucho crédito hipotecario, ¿sí? Que es uno de las faltas que teníamos aquí en Argentina. Entonces, a ver, para poner un poco en contexto, ¿no? Si bien celebramos la noticia del crédito hipotecario, del resurgimiento, tenemos mucho camino por recorrer, ¿sí? En Argentina, el crédito hipotecario, siempre la manera más fácil de medir y comparar en cuanto a crédito, ¿sí? Es tomar el total de crédito que tiene un país y compararlo con su PBI. Entonces, respecto del PBI, el crédito en Argentina, el crédito hipotecario, representó en el año pasado 0,3%. O sea, 0,3%, menos del 1%. Sí, o sea, muy bajo. Nada, prácticamente nada. Obviamente, con todo lo que tenemos este año, no tenemos los datos todavía del año finalizado, pero esto sí, obviamente, habrá empezado a repuntar. Pero no es que saltó un 20. No. Todavía estamos muy atrasados. Y como te decía, para poner en contexto, Chile, acá al lado nuestro, cordillera de por medio, tiene un 30% de crédito hipotecario respecto del PIB, ¿sí? Bueno, después hay otros países que tienen porcentajes un poco más chicos, pero también muy superiores a Argentina. Brasil 10%, Perú 6-7%. O sea, tenemos todo para crecer. Exactamente. Entonces, la buena noticia de todo esto es que espacio hay. El tema, y que es la clave, es poder empezar a desarrollar mucho más el sistema financiero de Argentina y darle a estos intermediarios financieros las herramientas que necesitan para poder mantener esta buena dinámica. ¿A qué me refiero? Bueno, tener la macroeconomía saneada, que no tengamos tantos desequilibrios como los que hemos experimentado en los últimos años, tener políticas de largo plazo enfocadas en el desarrollo,
desarrollo que también tiene que incluir la visión hacia lo que es el real estate, la vivienda. Básicamente eso, ¿sí? Por transformar el acceso a la vivienda a través del crédito hipotecario, en este caso que estamos hablando puntualmente, pero también extenderlo a otras posibilidades de crédito para mejorar la accesibilidad en general. Pero eso lo logramos con un buen sistema financiero. Perfecto. Otro de los datos que me llamó la atención es que el sector de la construcción está atravesando un momento muy difícil. Exacto. Muy distinta es la dinámica que estamos viendo en el sector de la construcción. Así como en la salida de la pandemia fue el sector que más traccionó a que la economía empezara a levantar, bueno, hoy estamos en una situación totalmente contraria. Al cierre de septiembre, que es el último dato que tenemos oficial, publicado, la construcción había caído 20% en términos interanuales, lo cual es muchísimo. Es una caída de las más grandes que haya tenido en la historia el sector de la construcción, sacando obviamente el 2020 por la pandemia, ¿no? ¿Y qué es lo que pasó? ¿Cuál es la explicación detrás de esto? Bueno, más allá del momento recesivo que atravesó Argentina, que fue muy fuerte durante el primer semestre de 2024, también lo que está sucediendo es que el costo de la construcción expresado en dólares quedó muy, muy alto, ¿sí? Entonces, cuando uno tiene el costo de la construcción tan alto, mientras que el precio de la vivienda ya construida, ¿no? Ya el hogar finalizado, lo tiene en un precio todavía muy retrasado, todo expresado en dólares, y bueno, claramente la oportunidad va a estar en comprar la vivienda ya hecha, no en comenzar a construirla de cero, ¿sí? Entonces estamos atravesando un poco este momento. Bueno, esperemos que obviamente esto se empiece a revertir y todo se vaya normalizando, ¿sí? Los precios que van a seguir su dinámica dentro del mercado de viviendas y por otro lado que se normalicen los costos de la construcción, que se vuelvan un poco más accesibles, ¿no? Que también eso va de la mano con recuperación salarial, no nos olvidemos de eso. Y algo que me llama la atención del informe es que se meten con lo que es el mercado inmobiliario de oficinas, que después de la pandemia y con los cambios en los hábitos de trabajo se ha modificado y ahora se ha vuelto a modificar. ¿Qué refleja el informe? Bien, sí, claramente todo lo que sucedió en la pandemia atravesó mucho al mercado inmobiliario de oficinas. ¿Por qué marcamos tanto lo de la pandemia? La pandemia trajo o precipitó mucho más la tendencia que estaba del home office. Bueno, hoy es algo instalado, hoy es totalmente normal hablar de modalidades híbridas de trabajo y eso implica el trabajo remoto, estar menos días físicamente en una oficina y eso obvio también repercute en los números de las empresas al momento de tener pisos, oficinas y demás para los empleados, porque ahora muchos de ellos están haciendo esa tarea desde su casa. Entonces hubo una transformación de la oficina y de la vivienda, porque también el empleado, de la persona que está trabajando en su casa, necesita una habitación más o necesita algún espacio extra donde acomodarse, más metros, lo que sea, pero esta precipitación de las modalidades nuevas de trabajo transformó ambas cosas, la vivienda y la oficina. En el caso de la oficina, como veníamos hablando, esto llevó a una reconfiguración de los espacios, ¿sí? Ahora, como no están todos los empleados juntos, 100% trabajando todos los días, las empresas empezaron a hacer un uso más eficiente de sus metros cuadrados. ¿A qué me refiero? Bueno, oficinas que por ahí ocupaban muchos pisos ahora ocupan menos. ¿Por qué? Porque hacen turnar a sus empleados, entonces se ocupan menos pisos, liberan los pisos que ocupaban antiguamente. ¿Eso en qué deriva? Que puedes, por un lado, estar aumentando el índice de vacancia, que es lo que más vemos en lo que llamamos el segmento de oficinas clase A, que son las oficinas más grandes, más de 400 metros cuadrados. Entonces, eso se empieza a reducir, aumenta este índice de vacancia, pero por otro lado, estas empresas se mudan a espacios más chicos. Entonces, aumenta la vacancia de las oficinas clase A, pero disminuye la vacancia de las oficinas clase B, que son las de tamaño más reducido. Entonces, hay una dinámica ahí interesante que vamos a ver cómo se sigue transformando, pero ya hoy podemos deducir que el home office llegó para quedarse. El tema es cómo las empresas y los mismos empleados van adaptándose a estas nuevas modalidades de trabajo y cómo esto queremos que siga de aquí a futuro. Entonces, es un desafío todavía para el mercado de oficinas seguir adaptándose a esto, ¿sí? Entonces, ahí tenemos casos de empresas que directamente trabajan 100% remoto, no tienen gastos en alquiler, entonces, bueno, tal vez los gastos están por otro lado, pero ya de eso se olvidaron. Entonces,
hay toda una transformación que todavía no vemos que haya llegado a su fin, ¿sí? Es algo que todavía está en proceso. Bueno, muchas gracias Mario por participar de este podcast. Esperamos tenerte pronto nuevamente. Muchas gracias Juan, gracias a la audiencia, gracias por el interés. Bueno, lo dejamos hasta acá por hoy. Si te gustó este capítulo y te interesa la economía latinoamericana, te invitamos a recomendar Acentos en tu app de podcast preferida, en redes sociales y con tus amigos. Muchas gracias y los esperamos en la próxima edición. Acentos. Acento.